Mario Rodríguez, que nos va a explicar bien todo lo que concierne a la pensión de alimentos. Mario, ¿quién la puede pedir básicamente? A ver, de acuerdo a la legislación, pueden pedir alimentos los ascendientes, el cónyuge, los descendientes, estamos hablando de los hijos, los hermanos y quien hizo una donación cuantiosa, que no haya sido revocada. Pero la regla general que sean los descendientes son los hijos. Ya. Los hijos pueden pedir a sus padres y generalmente representados son menores de edad, pueden pedirlo al padre o la madre. Pero pongamos un ejemplo, claro. Si yo me divorcio y no llego a un acuerdo del monto de la pensión de alimentos con mi ex marido, ¿es ahí donde yo tengo que ir a tribunales? Así es. O sea, si tú ya no llegas a un acuerdo, tienes que ir a tribunales e intentar una acción que es la acción de pensión de alimentos. ¿Ya? Y luego eso, van a citar una audiencia, van a citar a conciliación a las partes. Si no llegan a ese acuerdo, se procede el juicio propiamente tal. ¿Y cómo sé yo cuánto me corresponde a mí del sueldo de mi ex marido para pensión alimenticio? ¿Cómo saco ese cálculo? Claro, para presentárselo a tu pareja, Claro. a tu expareja, para no llegar a la instancia judicial, digamos. Para no llegar a la instancia judicial, me dicen ustedes. O para llegar, pero ¿cómo saco yo el cálculo? Hay ciertos parámetros que fija la ley. A ver, la ley fija como parámetro que como pensión de alimentos uno puede solicitar el 40%, el mínimo es el 40% de un ingreso mínimo remuneracional. ¿Eso qué significa? Que lo mínimo que se puede otorgar por pensión de alimentos son 84.000 pesos en este momento por el ingreso mínimo. ¿Eso es alguien que gana, o sea, si No, tu no, ex cualquier persona, eso es el mínimo. ¿Eso es el mínimo que una persona puede optar. Y eso es con una carga. Ya si tienes Una carga es un hijo. un hijo. Si tienes dos hijos o más, es un 30% de un ingreso mínimo. O sea, lo mínimo en estos momentos son alrededor de 63.000 pesos. Por carga. Por carga. Y tienes un tope ¿Ya? que es legal, que es el 50% de los ingresos del alimentante, que es el que está obligado a la pensión de alimentos. O sea, si alguien gana 1 millón de pesos, solo puede pagar hasta 500.000 pesos por concepto, repartido en los hijos. Si alguien gana 30 millones de pesos, ¿yo le puedo pedir 15? ¿O hay que justificar? Ahora tienes que 15 justificar. millones de pesos en ¿Y gasto? por qué? Porque generalmente la ley nos habla de acuerdo a su posición social. Mario, hay muchas preguntas que nos están llegando a través de Twitter. Por ejemplo, Margarita nos dice, ¿qué se puede hacer si ya está demandado con orden de aprehensión y no pasa nada? Ya son muchas lucas las que debe. Bueno, tú tienes que solicitarle al tribunal, ya en este caso ya lo hizo, solicitó una liquidación, se le decretó arresto, arraigo. Existen otras medidas de apremio, que son la suspensión de la licencia de conducir, retención de la devolución anual de impuestos. ¿Qué pasa si nada de eso funciona? Si nada de eso funciona, tú puedes embargarle bienes por la cantidad de dinero que debe la pensión Pero de los alimentos. bienes que están a su nombre. Los bienes que están a su nombre. Pero Igual eso que no es un cuando- trámite rápido, No digamos. es un trámite rápido, pero funciona más rápido que la justicia civil. Esto se ve en un tribunal de familia, hay unidad de cumplimiento, y si te deben pensión de alimentos 1 millón de pesos, se solicita el embargo por 1 millón. ¿Qué puede ser sobre ella? Si tiene un vehículo a su nombre, podemos rematar ese vehículo y Mira, sacarlo. Carla Ávila Vergara nos dice, ¿qué pasa cuando la empresa no te deposita yo iba la a preguntar pensión justo si lo tú mismo. perdiste, No, si tú pediste, perdón, retención judicial? ¿Qué debo hacer? Tengo la impresión que siempre Claro, los tienes que empleadores como que solicitar, están de acuerdo. hay a veces que hacen arreglina ahí con el Eso, empleador con el y existe empleador. una multa. El empleador tiene una multa que tiene que pagar el doble de lo que está decretado a la pensión. O sea, si uno puede comprobar que el empleador como que se puso de acuerdo, hicieron un arreglín, Sí. ¿te puede Es pasar más, una multa? es más, multas. Al empleador puede tener el alimentante, que es el obligado, el demandado, puede Claro. sufrir penas de reclusión. ¿Por qué? También. Porque es un delito. Ocultar datos, ocultar todo lo que existe con Claro, respecto hay como a una la asociación información. ilícita ahí. Así es. No, es un esas delito, cosas es un pasan, delito. Pasa siempre. Pasa bien seguido. ¿Qué se Eso mucho supone más de que lo debe que- cubrir la pensión alimenticia? ¿Qué es considerado como básico? Antes que me responda, amigos míos, la verdad es que nuestros compañeros tienen un gran consejo que entregar. Punta de la pensión alimenticia, ¿qué es lo que tiene que cubrir? ¿Solo alimentación, vestir, educación o algo más? Un estilo de vida, por ejemplo. Claro, tiene que cubrir, como tú me decías, vivienda, educación, esparcimiento, todo el desarrollo del menor o ya del adulto. Porque, a ver, la ley establece que la pensión de alimentos, se deben alimentos a los hijos hasta los 21 años. Ahí ¿Ya? cesa el derecho de los hijos para solicitar alimentos, a salvo que se encuentren estudiando una carrera, una profesión o oficio. Y ahí tiene la obligación hasta los 28 años. Perfecto. Ahora Mario, sí, hay que tener en claro sí que la pensión de alimentos tampoco corre sobre el padre que no está a cargo de los hijos. Ambos padres deben contribuir en proporción a sus facultades a esto. O sea, no solo uno de los padres que tiene que cubrir Pero con ¿qué todos pasa, los por gastos. ejemplo, si mi expareja pide rebajas de pensión de alimento? Que es algo que pasa mucho, porque finalmente tú lo puedes llevar a tribunales, dice que él tiene que dar tanto mensualmente, pero pasa un tiempo y él decide pedir rebaja. ¿Por qué se puede pedir rebaja? Claro, la pensión de alimentos nace de la ley y no es estática. Por lo tanto, pueden variar las
facultades económicas y no es tal. Un momento puede tener menos dinero, otras veces puede tener mayor dinero. Se fijó una pensión muy alta, tenía recursos para poder cumplir en su tiempo y luego bajaron sus ingresos y puede solicitar. Esto es variable, pero siempre hay que pedir rebaja de alimentos, porque si yo me quedo sin trabajo, Claro. no pago la pensión de alimentos, estoy obligado a pagar esos alimentos. Mario, te quiero invitar a nuestro pizarrón, el famoso Para pizarrón de hacerlo mañaneros, porque ejemplifico. queremos hacerlo súper didáctico para que todo el mundo en la casa también Hay vaya muchas comprendiendo. preguntas. Hay otras preguntas que nos están llegando a través de Twitter, a través de las redes sociales. Escribe tú. Escribo yo, ya Claro, Mario, están más- no hay problema. Venga para acá, entonces. Más entrenado. Quédese conmigo, Mario. Mario, entonces, ¿Quiénes con pueden solicitar alimentos? ¿Quiénes pueden pedir? Ok. El cónyuge, O sea, la expareja, la expareja. La expareja, ¿ya? los hijos y los padres. Espérate, pregunta, ¿hombre o mujer? Hombre o mujer, no hay distinción. Perfecto, o sea, si yo me separo de mi señora, yo igual le puedo pedir pensión de alimento a mi señora. Mira, Araceli Patiño pregunta lo siguiente. Si tengo 19 años, ¿puedo pedir pensión de alimentos? Claramente, sí, puede pedir hasta los 21 años. A pesar de que ya a los 19 años no esté trabajando o no esté estudiando. Sí, hasta los 21 años, porque esto envuelve crianza, educación, todo. Hasta los 21 años pueden solicitar alimentos. Si Sí o está sí. estudiando, hasta los 28. ¿Y si está trabajando? Si los está 19. trabajando, podría oponerse el padre o la madre a quien le está solicitando alimentos, diciendo que tiene los medios para solventarse. Porque también uno de los requisitos es que el alimentante, quien está obligado a pagar los alimentos, tenga los medios también para otorgarlo. Claro. Ahora, los hijos menores de edad lo pueden solicitar. Es decir, Sí. si mi papá y mi mamá están de acuerdo y están ok, pero yo siento como hijo menor de edad que no alcanza, que no es suficiente, ¿yo personalmente puedo hacerlo? Así es, pero si es menor de edad, es que ser representado por el Por un padre. Por el padre o la madre. O pedirle Oye, a la justicia subsidio. Acá hay una pregunta notable que dice, mira, y si en la sentencia de divorcio no figura pensión de alimentos, la madre entonces no pide alimentos, dice que conoce dos casos. Sí, o sea, lo que tiene que hacer es solicitar, va a tener que solicitar los alimentos. Lo ideal es que cuando hay una sentencia de divorcio hay un acuerdo que se llama el acuerdo completo y suficiente Ya. para poder divorciarse y tienen que fijar todos los puntos, que son la regulación entre los cónyuges y la regulación entre los hijos con la relación a las visitas, que es toda la relación directa y regular que se llama técnicamente, y los alimentos. Puede ser que los padres han dicho, esto está regulado ya de común acuerdo y no hay ningún problema y el tribunal lo dejó pasar. Ok, Mario, estamos viendo quiénes son los que pueden exigir entonces pensión de alimentos. Ahí estamos viendo expareja, hijos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto yo puedo pedirle a mi expareja que me dé de su sueldo y dependiendo de qué cantidad de hijos? Claro, volvemos al mismo ejercicio anterior, que es los montos que exige la ley, o que fija la ley, que es el 40% de un ingreso mínimo remuneracional, que en estos momentos son 84.000 pesos. Desde Eso es lo 40% mínimo del que se sueldo. puede pedir, es lo mismo que una Por un persona hijo. por un hijo. Si hay más de 2 o más hijos, el 30% de un ingreso mínimo, que son alrededor de 63.000 pesos Por cada hijo. por cada hijo. ¿Esto se reajusta? Esto se reajusta de acuerdo al índice de precio del consumidor, El IPC. una vez al año o cada 6 meses, o de acuerdo a los ingresos mínimos remuneracionales, que a veces son fijados. Vale, vaya al fondo de la pantalla. Pero levanta espérame, la una manito. pregunta antes. Sí, por favor. Hay un máximo, o sea, en el fondo yo no le puedo Hay un pedir máximo. más del 50% de del los sueldo. ingresos mensuales. Claro. Así es. Porque no Aunque solo tenga sueldo, 4 hijos, no puedo pedir más. O no sea, más. Y ahí se va a prorratear y se saca un porcentaje. por cada ejemplo, uno. si mi expareja gana un sueldo de 500.000 pesos mensuales, No yo puede no ser puedo más pedir más de 250.000. 250.000 independiente de la cantidad de hijos que tenga. Así es. Perfecto. Vale. La pregunta es de Cecilia. Dice que ella tiene una pensión que está alrededor de los 80.000, o sea, debe ser el mínimo, que tiene 2 hijos y que tiene un ex marido que hace 8 años que no paga. Claro. ¿Qué tiene que ¿Por hacer? qué? ¿Ahí qué pasa con la ley? ¿Qué... Bueno, si ella tiene decretada esa pensión de alimentos, lo que tiene que hacer es solicitar la liquidación de... Vale, ven un poquito más acá. es para que- solicitar la liquidación ante el tribunal que fijó esa pensión. Van a liquidar esos 8 años que ella está solicitando ¿Y con intereses tiene que pagar? con intereses. O sea, va con intereses, va reajustada y ahí tiene el título. Puede exigir el cobro, que es ejecutivo, como decíamos, o si no paga, le Embargar. quedan las medidas de apremio, embargar bienes. Eso es lo que puede hacer. Arresto, pero eso es lo que la ley lo otorga. Si el padre no está, si el padre no figura, falleció, se desapareció de Chile, no tengo idea. O no quiere pagar, O no quiere definitivamente. pagar. Claro. Tú puedes ir a buscar las lucas de los abuelos. Puedes pasar a los abuelos, pero siempre ¿En serio? intentando primero con el padre. Pero en el caso del ejemplo que decía Claro. la Ale, 8 años que no se hace cargo. Pero tiene que Yo sé solicitar. que los padres de mi expareja tienen una situación económica que les da para poder solventar esta pensión. ¿Puedo yo demandarlos a ellos? No directamente, tiene que primero que pasar por el padre, el que está obligado a pagar la pensión de alimentos, y luego, si él no paga, se pasa a los abuelos, pero no puede ir directamente en contra de los abuelos.
tengo que ir primero contra el alimentante. ¿Qué pasa cuando, porque la ley asume de alguna manera que las cargas tienen un cierto monto, que es por ciertas cargas, pero ¿qué pasa cuando las cargas o los hijos tienen capacidades diferentes? ¿La ley asume esa realidad? ¿Hace algún distintivo, alguna salvedad? Así es, sí, siempre la ley habla de acuerdo a su subsistencia y de acuerdo a su posición social. O sea, la ley distingue no todos los hijos y de acuerdo a los gastos que tenga cada hijo. Por lo tanto, en ciertos tipos de juicios, de alimentos, se entregan informes socioeconómicos. Por eso vemos a veces unas pensiones más abultadas que otras, que decimos, ¿cómo puedes tener una pensión de alimentos de 4 millones mensuales por 2 hijos? Pero es totalmente posible. Es que ahí está supuestamente el tema de que si tú has tenido un estilo de vida, por ejemplo, tú tienes a tu hijo en un colegio particular y juntando el ingreso de la mujer y del hombre, les da para vivir súper bien, en un barrio bien, que ellos consideran adecuado, con un colegio particular, pero al separarse, claramente se divide un poco esta situación. Pero lo que busca la ley, uno de alguna manera podría apelar para que no le cambie el estilo de vida a los hijos. Y lo que busca la ley es que no cambie el estilo de vida. Ya. Eso es lo que busca la ley. Y cuando habla de posición social también habla de acuerdo a la posición social de quien está obligado al pago. Por lo tanto, si tiene un padre que tiene los recursos, porque puede que no conozca al padre, y tiene un padre que tiene los recursos, la ley busca de que viva de acuerdo como también vive el padre. Y el padre no puede decir a su favor, por ejemplo, dice, si es que yo doy mi 50%, yo dejo o pierdo mi estilo de vida, así que por lo tanto no lo voy a hacer. O la ley obviamente le dice, no, sonaste nomás. No puede. Tiene que seguir de acuerdo. La ley es bien clara en ese sentido y fija Ahora, públicamente se han conocido algunos casos, Mario, que llaman la atención, como se acuerdan el caso de un doctor que fue incluso a arresto nocturno, precisamente 30 millones de pesos, porque no quería pagar y eran como 30 millones de pesos mensuales lo que estaba pidiendo su expareja, que desglosaba en clases de golf, clases de tenis, clases de no sé qué, una estándar de vida que aparentemente 30 tenía ganaba él. antes. Claro, para llegar a ese tipo de pensión hay que acompañar un informe socioeconómico realizado por un profesional. ¿Pero se puede pedir esa pensión alimenticia? Se pueden pedir las pensiones alimenticias de acuerdo si está la capacidad y tiene que ver si los hijos demandaban esa cantidad de dinero y se estaba gastando esa cantidad, no tiene sentido cambiarla si se están los padres divorciando, no tendría. Ahora, es una cifra muy alta. Habría que ver cómo fue el caso y yo no tengo antecedentes. Y lo pedía la señora, no lo pedía los hijos. La Ale tiene otra Sí, es pregunta. que tengo varias preguntas que nos están llegando. Primero una que es, preguntan ¿qué pasa si hace 2 semanas recién firmamos el nuevo acuerdo de pensión alimenticia y resulta que llegado fin de mes la persona no paga? Han pasado 2 semanas recién de firmado el acuerdo y esa persona, llegado fin de mes, no se puso con lo ¿Qué que hay que hacer? correspondía. Tiene que solicitar la liquidación al tribunal inmediatamente, solicitando, se acompaña que no hizo los pagos. Generalmente cuando uno tiene una pensión de alimentos decretada, el tribunal ordena abrir una cuenta de ahorro a la vista del Banco Estado. Esa es la libreta en donde uno tiene que demostrar que no se ha ido pagando y con eso le solicitamos la liquidación al tribunal. Perfecto. Mario, Margarita nos pregunta a través de Twitter, mi marido paga pensión, la mamá de la niña no trabaja. Ahora trabajaba. No trabajaba, ahora la señora sí trabaja y gana harto. ¿Se puede pedir rebaja? Sí, eso es lo que hablábamos de la variación de las condiciones económicas al momento de fijar. Porque claramente ambos padres lo que busca la ley aporten en partes iguales, pero de acuerdo a sus facultades económicas. Perfecto. No se puede cargar a un padre tampoco con toda la pensión. Por lo tanto, si el padre estima, podría solicitar una rebaja de alimentos con el sentido de que... Ahora, también hay que tener en cuenta que hay muchas mujeres que no trabajan y al minuto del divorcio solo van a recibir o percibir como máximo la mitad del sueldo de su expareja. Entonces también hay un empobrecimiento para la mujer, para sus hijos, Claro. y obviamente eso obliga a muchas mujeres a salir a trabajar. Así es. Y por eso la ley también tiene en consideración de acuerdo a sus facultades económicas. Pero la ley lo que busca sí es que ambos padres siempre contribuyan a la educación de los hijos, de que se preocupe la responsabilidad y por eso también se fija la relación directa y regular, que son las visitas. Perfecto. Mario, hay una pregunta que se repite una y otra vez a través de nuestro Twitter y también lo han hecho, por supuesto, muchas personas. ¿Cómo se calcula en la realidad, en la práctica, finalmente, la pensión ¿Hay una alimenticia fórmula? definitiva? ¿Hay una fórmula? ¿Hay alguna forma de saber bien ¿Qué hay que tener cuánto en debe cuenta? pagar? ¿Qué debemos considerar? Quiero que lo respondas a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos. Una pausa y ya volvemos.